Relatos Sempiternos. La siguiente historia me sucedió alrededor del año 2009. En aquel entonces tenía entre 9 y 10 años de edad y solía ir mucho al pueblo de mis abuelos. En aquel pueblo hay muchos campos de cultivo, ya sea de maíz, de alfalfa y de muchas plantas más. Por aquellos lugares era costumbre ir al campo de madrugada para cosechar, ya que así se evitaba trabajar bajo el calor insoportable del día. Por lo general, las personas solían acompañarse entre conocidos, aunque con el tiempo esa costumbre se fue perdiendo debido al aumento de la inseguridad. Además, en ese lugar era tradición no trabajar ni realizar ninguna actividad durante la Semana Santa y el Día de Muertos, ya que eran días de guarda y se respetaban profundamente. Se decía que quienes no respetaban esos días podían enfrentarse a consecuencias negativas. Yo siempre acompañaba a mi abuelo a cuando iba al campo, y en una ocasión justo un día antes del 1 de noviembre, él se empeñó en ir al campo al día siguiente muy temprano. Como de costumbre, necesitaba traer pastura para los animales, ya que no se había preparado para los días en los que no se debía hacer ninguna actividad. Esa vez, mi abuela le pidió e insistió que no fuera, pero a pesar de sus súplicas, él no desistió. Como de costumbre ese día me levanté muy temprano para ir con él. Salimos de la casa alrededor de las 5 de la mañana. Ese día, mi abuela le dijo a mi abuelo que no me llevara, pero como a mí me gustaba mucho ir con él, me puse un poco renuente y al final me dejaron ir. Extrañamente, aquella madrugada los caballos que mi abuelo utilizaba para la carreta se pusieron bastante inquietos. Sin embargo, después de algunos minutos, estos se calmaron y mi abuelo pudo asegurarlos a la carreta. Una vez listos, salimos rumbo al campo. En el camino teníamos que cruzar un pequeño puente para llegar hasta los ejidos. Justo antes de llegar a aquel puente, los caballos comenzaron a ponerse muy nerviosos e inquietos nuevamente, como si de alguna forma nos estuvieran advirtiendo de un peligro al otro lado. Mi abuelo, un poco desconcertado, trató de calmarlos para seguir adelante. Sin embargo, notamos que en el camino después del puente se escuchaban los aullidos de los perros, y estos sonaban muy extraños y aterradores. Para ese momento comencé a asustarme. Mi abuelo y yo tuvimos que bajarnos de la carreta, ya que los movimientos bruscos de los caballos hacían que ésta se moviera mucho. Mientras mi abuelo seguía intentando calmar a los caballos, yo me paré a la orilla del camino y esperé a que todo pasara. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los aullidos de los perros se escuchaban cada vez más cerca, y los caballos se ponían aún más nerviosos. Justo en ese momento, giré la mirada hacia el puente y de repente vi cómo comenzaba a cruzar un caballo muy grande. Este era completamente negro y con los ojos muy rojos. Me quedé congelado del miedo. Simplemente no podía moverme al ver ese caballo tan extraño. El animal siguió avanzando hasta que de repente, en cierto punto, pasó justo por donde estábamos nosotros. En ese instante, sentí como si una especie de energía me comenzara a jalar hacia él. La verdad es que a partir de ahí, no recuerdo nada más, pues sentí como si el tiempo se hubiera detenido, pero lo que sí recuerdo es que, al parecer mi abuelo también vio a aquel animal. Cuando el caballo estaba pasando por el camino, lo único que hizo mi abuelo fue abrazarme con su otra mano, mientras con una sostenía las riendas de los caballos. Cuando me di cuenta, ya estábamos de regreso en la casa. Mi abuelo me dijo que me quedé como en shock después de ver aquel caballo y que él también sintió mucho miedo y escalofríos cuando lo vio. Sin embargo, después de un rato, aquel caballo desapareció y mi abuelo ya no supo hacia dónde se fue. Decidió regresar a la casa porque yo ya me veía muy pálido. Cuando llegamos, mi abuela lo regañó diciéndole que esos días no se debía de hacer nada y que por su necedad
nos había pasado aquello. Al final me dieron a tomar un té amargo que preparaban cuando alguien tenía un susto o un coraje muy fuerte. Curiosamente, aquel té no me supo a nada. Afortunadamente, no nos pasó nada más, pero desde aquella experiencia, a mi abuelo se le quitó la costumbre de ir al campo en aquellos días de guarda. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente, también me gustaría hacerte una invitación, a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal me la pudieses compartir. De esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.